cierto modo también conversar, porque es una charla o una presentación introductoria, como bien había señalado la doctora. Así que de verdad que muchas gracias. Intentaremos pues resumir en 30, 40 minutos aproximadamente, casi 4 o 5 años de investigación que desde el Instituto de Remilanización del IQIFIP, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, donde vengo culminando mis estudios de maestría, que se prolongaron por más de 2 años, justamente por lo bondadoso que fue la ciencia con nosotros, al habernos provisto de resultados bastante interesantes que nos han llevado a expandir la investigación mucho más. Es por ello que quizás vamos a hablar de este tema que quizá no sea tan conocido como todos ustedes saben. Cuando hablamos del sistema nervioso, inmediatamente la imagen que se nos ocurre es justamente una neurona, ¿no? Como bien lo habían colocado aquí, pero esta neurona no está solita, está siendo abrazada por una célula de ciertas características que son justamente el objetivo de esta presentación, ¿no? Yo creo que es bastante, sí cambió la diapositiva, ¿verdad? Sí, Perfecto, genial. Bueno, entonces tenemos aquí dos cortes, ¿sí? Son dos imágenes obtenidas por microscopía, ¿sí? Dos imágenes clásicas de la histología del sistema nervioso. Creo que todos estamos de acuerdo con que la izquierda es, como bien señala el subtítulo allí también, es una sección coronal de un cerebro humano aproximadamente quizá de 50 a 55 años para arriba. Sí, uno puede estimar aproximadamente o hacerse una idea de la edad por el espacio que existe entre los giros, ¿no? del cerebro, ¿no? Y tenemos aquí al otro lado, en el lado derecho, una sección coronal de un cerebro de rata. Quizás el modelo animal más utilizado, junto con el ratón, dentro de las investigaciones en ciencia básica, ¿no? Existen otros modelos, por supuesto, ¿no? Pero había colocado estas imágenes como para que nos demos cuenta que existen similitudes y similitudes estructurales y similitudes especialmente particulares con respecto a la sustancia blanca. Como todos sabemos, ¿no? El tejido nervioso, eh, por describirlo cualitativamente, lo podemos dividir en dos grandes partes, dos grandes porciones. Tenemos una porción que es la sustancia gris y una porción que es la sustancia blanca. Todo esto que ustedes ven mucho más clarito, ¿sí? Es sustancia blanca, ¿no? Lo que se ve un poco más teñido, ¿sí? Es justamente lo que llamamos sustancia gris, ¿no? Este es un cerebro de humano, es un cerebro de rata, ¿sí? Y la sustancia blanca ya de por sí es fundamental justamente para garantizar el funcionamiento adecuado de un cerebro, de un sistema nervioso. Si no solamente en el cerebro, cuando hablamos del sistema nervioso hacemos también referencia a la integridad de la médula espinal, ¿sí? Lo único en la médula espinal, dato curioso, es por ejemplo de que si bien en el cerebro tenemos hacia afuera la sustancia gris, en la médula espinal la sustancia gris está en el centro y va cambiando de forma. Hay una famosa mariposita de sustancia gris que va cambiando de forma a medida que uno va descendiendo en los niveles de la médula espinal. Entonces la sustancia blanca que ustedes ven aquí, que es todo esto que vemos acá, es quizás también el motivo de la charla hoy día, ¿no? La sustancia blanca tiene una compleja organización. Si dentro de sustancia blanca podemos tener distintos tipos de fibras, incluso creo que ustedes pueden distinguir en la imagen una tinción media un poquito más blanca aquí, son fibras de proyección quizás, donde están contenidas las fibras de proyección de vías ascendentes y descendentes que justamente van a ser responsables de nuestro movimiento, ¿no? Sin la sustancia blanca, el movimiento no quizás sería posible, ¿no? He allí la importancia del estudio de la sustancia blanca y ella la importancia también debido a que alteraciones en la sustancia blanca, especialmente en la mielina, pues van a ocasionar síntomas que se van a visualizar en alteraciones en el comportamiento, por ejemplo, en el desplazamiento y en la coordinación, ¿no? Hay una porción o hay una estructura de sustancia blanca que es muy importante para los mamíferos. Vamos a centrarnos solamente en mamíferos, que es esta porción que tenemos aquí con el cursor, estoy delineando, ¿no? Quizás algunos de los compañeros que están hoy día allí reconocen esta sustancia, o perdón, esta estructura. Esta estructura se denomina cuerpo calloso, que en el cerebro de la rata también tiene una estructura bastante particular, ¿no? Que también se prolonga de un hemisferio al otro.
Y esa sustancia blanca que forma el cuerpo calloso es fundamental, por ejemplo, para que nuestro lado derecho del cerebro se entere de lo que está haciendo el izquierdo, de cierto modo una comunicación. Y es justamente esa área donde nosotros, o la investigación que hemos realizado por los últimos 5 o 6 años, que se viene realizando incluso, es donde hemos centrado nuestra atención, el estudio de esa gran estructura, ese gran conjunto de fibras mielínicas, hablaremos de qué se trata, ¿sí? Que es el cuerpo calloso. Existen diversas maneras de poder observar la mielina en el cerebro, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una tinción normal, una tinción de hematoxilina y eosina, una tinción muy de rutina dentro de la histología, pero aquí tenemos, por ejemplo, otra. Es la misma, el mismo corte, o al mismo nivel, por decirlo de algún modo, pero aquí podemos observar, por ejemplo, en negro, aquellas regiones del cerebro de la rata que son ricas en mielina, ¿no? Y como ustedes pueden ver, y ya les había adelantado, esta porción de aquí es el cuerpo calloso, y al ser justamente una estructura rica en fibras mielínicas se tiñe de manera bastante fuerte, ¿no? Son fibras comensurales, ¿sí? Y las tenemos pues distribuidas en distintas regiones del cerebro, pero la del cuerpo calloso es la que nos ha interesado. Entonces, como ven, la charla de hoy va a girar en torno justamente a la mielina, ¿sí? Va a girar en torno a las células de la glía, pero no podemos dejar de pasar por alto, ¿sí? Hacer una pequeña introducción a las poblaciones celulares que justamente forman el sistema o el tejido nervioso, ¿sí? De los cerebros. Como ustedes saben, ya les había mencionado, la estrella del sistema nervioso siempre, o ha sido clásicamente, es la neurona, ¿no? La neurona clásicamente también se puede decir que es la unidad funcional del cerebro, ¿sí? Es la neurona que va a ser justamente responsable de la conducción del impulso nervioso, una conducción eficiente del impulso nervioso, ¿sí? Es una conducción de tipo saltatorio. Esa es la definición clásica, ¿sí? De la conducción del impulso nervioso en neuronas mielinizadas, ¿sí? Porque sepan ustedes que tenemos nervios, por decirlo de algún modo, no mielínicos y nervios mielínicos, y los que están mielinizados tienen este tipo de conducción saltatoria. ¿Qué quiere decir? Una neurona, ¿sí? En su anatomía, y si voy muy rápido, por favor me dicen, y muy rápido, un ratito, y pueden quizás ir haciendo preguntas que al final se puedan responder, pero no hay problema, pueden hacerlas desde ahora también, al final las vamos a resolver. Este tipo de conducción saltatoria se refiere a que a medida que el impulso nervioso va viajando a lo largo del axón, que es una parte de la neurona, este se va regenerando en puntos en particular, en regiones denominadas los nodos de Rambier, ¿sí? Los nodos de Rambier, ya veremos un poquito más adelante cuando lleguemos a la glía, son los espacios donde este impulso nervioso se regenera. Y se regenera de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Entonces pareciera como que saltara ese impulso nervioso. Por eso es de tipo saltatorio. Es la manera más eficiente, ¿sí? Que el sistema nervioso, que nuestro sistema nervioso tiene para poder conducir un impulso nervioso. Entonces ustedes empezarán a imaginar si la mielina es importante en la conducción del impulso nervioso, aquellas fibras no mielínicas conducirán el impulso de manera, uno, más lenta y quizás de manera menos eficiente, ¿sí? Las neuronas poseen una morfología diversísima, ¿sí? Son hermosas. Es más, cuando uno las observa en el microscopio, son hermosas. Ustedes pueden ver aquí. No hay duda que Cajal, cuando observó las neuronas que él estaba estudiando, los primeros dibujos que él hace, obviamente que hubiese quedado impresionado, ¿no? Por este bosque de neuronas, pareciese que fuese un bosque enmarañado de puntos negros y pequeñas líneas que conectan, ¿sí? Porque existen en diferentes formas, ¿no? Existen bipolares, por ejemplo, si ustedes recuerdan nuestra retina, ¿sí? Nuestra retina tiene diferentes capas, nuestra retina es tejido nervioso, ¿sí? Y existe justamente una de las capas de las células de la retina, es las células bipolares, ¿sí? Porque son células chiquitas, pero cortas, pero que sirven una función, tratar de eh, comunicar y conducir ese mensaje para luego ser llevado por las células ganglionares y irse por el nervio óptico a los lugares en la corteza, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, bipolares, hay pseudomonopolares,
Hay algunas que terminan, las pseudomonopolares en particular, terminan formando parte de la conducción somatosensorial, ¿sí? Están las piramidales, existen diversos tipos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver estas que se encuentran aquí en la imagen, esta imagen que es una tinción de Golgi, la que se ve doradita. Esta es la región del hipocampo, ¿no? Aquí también hay gran variedad de, eh, de neuronas, diferentes tipos también, que van a cumplir principalmente funciones relacionadas con la formación de la memoria, ¿sí? Y todas estas están interconectadas, ¿no? Están conectadas a través de lo que denominamos sinapsis, ¿no? Una sinapsis que es este espacio o este nivel, ¿sí? En el contacto, o este nivel en el sistema nervioso donde las neuronas hacen contacto. Es en la sinapsis donde se hace la secreción de los neurotransmisores que van a modular o cambiar la actividad de aquella neurona que es postsináptica, ¿no? Imaginemos que la sinapsis es mi mano, una neurona antes de la sinapsis es presináptica, una neurona después de la sinapsis es postsináptica, ¿no? Entonces, un neurotransmisor secretado por una neurona presináptica va a modular la actividad, puede ser excitatoria, puede ser inhibitoria, ¿sí? De la neurona postsináptica, ¿no? Entonces, se comunican a través de sinapsis y hay diferentes neurotransmisores, ¿no? Entonces, las neuronas, ¿sí? Si esto fuese una producción fílmica, cinematográfica, la película se llamaría La Neurona, pero llegaría o no sería posible si no tuviéramos a Glia Producciones, ¿no? Sería la productora, Glia serían las productoras, la película sería el resultado final. Porque justamente las células de la glia terminan constituyendo células de vital importancia para el funcionamiento del cerebro. No pudiéramos nosotros tener el funcionamiento o la capacidad de poder realizar procesos cognitivos, ni de poder recibir mensajes y codificar los fotones de luz en electricidad, o no podríamos sentir, percibir la música, percibir el color, no podríamos sentir dolor si no tuviéramos el aporte de las células gliales, ¿no? Las células gliales incluso constituyen el 90% de las células del cerebro, ¿no? Lo que es interesante, ¿no? No sé si esto lo sabían, pero la idea es que construyamos un conocimiento y que se lleven algunos datos. Hay muchas más células gliales que neuronas en el cerebro, ¿no? Entonces, eso también es interesante, pero las neuronas siempre se han llevado, pues, el crédito. Bueno, tampoco es que hagan poco, hacen muchísimo, ¿no? Pero hay que también darles el justo reconocimiento a las células de la glia, ¿no? Que van a ser en realidad un conjunto de muchas poblaciones celulares que en un inicio, cuando estas fueron descubiertas, y allá por la década de los 50 de la segunda mitad del siglo XIX, Virchow las llamara al fin glia, ¿sí? Él es quien acuña el nombre glia, ¿sí? Terminan siendo pues un conjunto heterogéneo, ¿sí? Un conjunto heterogéneo de células, ¿sí? Que están distribuidas, ¿sí? Distribuidas a lo largo de tanto la sustancia blanca como la sustancia gris, ¿sí? A diferencia, y también, bueno, y también obviamente en el sistema nervioso periférico, se presentan tanto en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿sí? A diferencia de las neuronas, por ejemplo, ¿sí? Las células de glía sí pueden hacer mitosis y dividirse, ¿sí? Las neuronas no tanto. El hablar de puedo generar o existen lugares donde se pueden generar nuevas neuronas en el cerebro en la vida adulta, sí. El hipocampo es uno de ellos, por ejemplo. Estamos constantemente, a medida que hay estimulación, estamos constantemente creando nuevas conexiones y quizás creando también nuevas neuronas hasta cierto punto de nuestra vida. ¿Sí? Pero existen lugares en particular donde esto ocurre, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí podríamos seguir creando células de la glía y las neuronas te terminarían muriendo, mientras que las de la glía podrían todavía seguirse dividiendo por mitosis, ¿sí? Existen ahora, para clasificarlas y para poder estudiarlas, existen dos grandes grupos, ¿sí? Dos grandes grupos de células gliales. Aquellas que se denominan la macroglía, o sea, la glía grande, por decirlo, ¿sí? Y la microglía, que son células mucho más chiquitas. La microglía en sí constituye un grupo de células gliales, o sea, hay un grupo de células que se llaman microglía, ¿sí? Sin embargo, dentro de la macroglía, lo que encontramos es subpoblaciones celulares.
Y las más importantes son, por ejemplo, los oligodendrocitos, los astrocitos. He colocado esas dos principalmente porque, bueno, son las con las que son las más famosas, ¿sí? Pero también, por ejemplo, encontramos allí a las células progenitoras de oligodendrocitos, denominadas OPCs, y también encontramos dentro de la macroglía a las células ependimales, ¿sí? Las células que quizás son incluso las que ustedes pueden ver en esta ilustración, estas que se ven aquí de violeta rosado, violeta rosáceo, que tienen cilia, ¿sí? Que poseen estos especie de pelitos que están de cara hacia un lumen, hacia un espacio, ¿sí? Esas células ependimales pertenecientes a la macroglía son responsables, por ejemplo, del movimiento del cerebrospinal fluid, del fluido cerebroespinal, ¿sí? Del fluido cerebroespinal, ¿sí? Entonces, aparte, van a contribuir a la homeostasis, ¿sí? De este cerebro, de este líquido, ¿sí? De este fluido cerebroespinal. O cefalorraquídeos, estaba traduciendo en inglés CSF, pero es el líquido cefalorraquídeo en español. Entonces, lo que van a hacer es permitir con estas cilias el movimiento del líquido cefalorraquídeo y van a estar conformando las paredes de los ventrículos, porque si ustedes recuerdan de la anatomía del sistema nervioso, los ventrículos justamente es el espacio en el cual transcurre y se mueve el líquido cefalorraquídeo, ¿no? De los laterales hacia el tercer ventrículo, canal, cuarto ventrículo, forámenes de Luschka, y van a bañar todo el cerebro, ¿no? Vamos a hablar a detalle, no vamos a hablar, por eso me tomé el tiempo de hablar un poquito de las células ependimales ahora, porque vamos a entrar a hablar a detalle de las otras tres, ¿no? Y algo que me parece muy interesante es que ustedes entiendan a la glía, ¿sí? No como poblaciones aisladas que no se comunican entre ellas, sino que justamente son células que colaboran entre sí. Ustedes pueden ver aquí una representación gráfica del microambiente celular, ¿no? Aquí vemos una neurona, por ejemplo, ¿sí? Estas son neuronas, ¿sí? Y están en contacto con los oligodendrocitos, que ya veremos qué hace, pero si se dan cuenta que hay otras células que también están en contacto con las neuronas y que también van a estar en contacto con el resto de células de la glía. O sea, las células de la glía establecen entre ellas una comunicación que también se establece con las neuronas, ¿no? Lo que se denomina ahora, o lo que se denomina en las neurociencias, esta unidad neurogliovascular, ¿sí? Porque también incluso las células de la glía juegan, algunas células de la glía juegan un papel muy importante en la interacción con los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Bien. Entonces vamos a entrar a hablar un poquito de cada una de estas poblaciones, ¿sí? Vamos a arrancar nuestro viaje, nuestra exploración de las células de la glía con los oligodendrocitos, ¿sí? Los oligodendrocitos son quizás, no son mi glía favorita, pero son geniales. Creo que quizás son los que tienen un papel más destacado dentro, podríamos decirlo, dentro del mundo de la célula de la glía. Los oligodendrocitos, su función principal, la función por la cual son mucho más conocidos, es justamente la de ser responsables de realizar la mielinización de los axones en el sistema nervioso central. Y recuerdan que les mencioné hace unos instantes que la célula de la glía se encontraba en el sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Cuando hablamos de sistema nervioso central y nos referimos al proceso de mielinización, ¿sí? En el sistema nervioso central tenemos que referirnos a los oligodendrocitos. Si hablamos de células mielinizantes, ¿sí? En el sistema nervioso periférico, o sea, la mielinización de los nervios del sistema nervioso periférico, que conforman el sistema nervioso periférico, hablaríamos de las células de Schwann, ¿sí? Que tienen sus características, ¿sí? Pero en este caso son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos forman lo que se ha denominado, ¿sí? Y aquí también es más un tema de términos, ¿sí? Lo que se denomina la vaina de mielina. Yo me recuerdo en el laboratorio siempre discutíamos, pero ¿qué es la vaina de mielina? ¿Es una estructura? ¿La mielina es una sustancia? ¿Qué es en realidad? Encima tiene nombre propio, mielina, ¿no? Encima, cuando vemos la foto inicial del corte coronal del cerebro, eso es mielina, sustancia blanca, ¿no? Pero la idea también es entender justamente cómo se forma esa mielina, ¿sí?
La mielina, podríamos definirla, para dar una definición con la que puedan llevarse a casa y reflexionar sobre ella y cambiarla si gustan, es una membrana altamente especializada, una estructura altamente especializada, ¿sí? Que está compuesta principalmente por lípidos y proteínas, 70% lípidos, 70% lípidos, 30% proteínas. Y son justamente las responsables de proveer al axón desnudo de la neurona, ¿sí? De una especie de aislante. Si ustedes, por ejemplo, tocan un cable que no tiene aislante y está conduciendo una corriente eléctrica, una vez que usted se establece en contacto, ese cable o esos electrones que viajan a través del cable van a encontrar en nuestro cuerpo un punto de salida, ¿sí? Porque pueden escapar. Si hubiese un aislante, no. Uno puede tocar un cable que está aislado y no hay fuga, ¿sí? De corriente eléctrica. Bueno, eso es lo que provee justamente el axón. La mielina. La mielina provee ese aislante al axón para que el impulso, ¿sí? El impulso o la corriente eléctrica no se pierda y se regenere ¿dónde? En esos nodos de Rambier. Es decir, el impulso eléctrico viaja a través de una porción del axón que está mielinizada y una vez que llega ese impulso eléctrico, esa corriente eléctrica a un nodo de Rambier, nuevamente hace su magia, se regenera, se depolariza la neurona y vuelve a ser conducida por otro fragmento de axón mielinizado hasta que llega a otro punto de Rambier y así se va regenerando el impulso eléctrico. Por eso es saltatorio, va de punto en punto, ¿sí? Entonces, esa es la función principal de la mielina, ¿sí? Aquí podemos incluso observar, ¿sí? Observar justamente lo que está en el centro, es un axón, ¿sí? Incluso ustedes podríamos, esto que están, estos puntitos que se ven ahí, ¿sí? Podrían ser, es probable que sean microtúbulos, ¿sí? Porque el axón necesita de un esqueleto, la neurona ya de por sí tiene un citoesqueleto bastante complejo, ¿sí? Y a través de ese citoesqueleto se pueden transportar. Recuerden que la neurona, ¿sí? Así como la imagen inicial, tiene un axón largo, hay axones que son bastante largos, entonces hay que ir desde el soma, donde están las instrucciones en el núcleo, hasta la sinapsis, que está allá a 4 kilómetros, bueno, comparándolo en una ciudad, ¿no? Allá a 1 metro, por decirlo, ¿no? Entonces hay que viajar, hay que llevar cosas hasta la sinapsis, ¿no? Entonces, y alrededor todo esto que vemos aquí, que se ve bastante oscurito, que si ustedes, acá hay un zoom justamente de ese lado oscurito, ven que hay como líneas, como capas, bueno, eso es mielina. La mielina simplemente es la membrana del oligodendrocito, ¿sí? Enrollada alrededor del axón de la neurona, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo ocurre eso. Son células altamente plásticas, ¿sí? El oligodendrocito es una célula muy plástica, muy adaptable, ya veremos también por qué. Van a haber cambios en su citoesqueleto bastante significativos. Eso va a demandar también un metabolismo bastante alto por parte de estas células, ¿sí? Y también van a ser responsables del mantenimiento y de la preservación. Van a ser responsables de que estas neuronas sobrevivan. Cuando una neurona no está mielinizada, está más expuesta al daño, ¿sí? Está más expuesta al daño. Entonces son responsables también de mantenerla. Y también, por ejemplo, lo que es interesante en los oligodendrocitos es tratar de proveerles lactato a las neuronas. Cuando los niveles de glucosa son bastante bajos, ¿sí? Lo que los oligodendrocitos hacen es convertir esa glucosa en lactato y alimentar lactato a las neuronas, que de cierto modo las mantiene. O sea, las neuronas no solamente consumen glucosa, sino también consumen lactato, como consecuencia o gracias a los oligodendrocitos, ¿sí? Y también van a tener un proceso de desarrollo, tiene su vida, ¿no? Tiene su biografía. Podemos también hablar de la biografía del oligodendrocito, de la cual mostraré un poquito más adelante. Aquí lo que ustedes pueden observar es lo que les comentaba, ¿no? El oligodendrocito tiene que recibir una señal, recibe señales del axón y del entorno que le van a permitir primero hacer un escaneo del axón. Y en ese escaneo va a encontrar un punto de anclaje que va a permitirle iniciar el enrollamiento de su membrana. O sea, literalmente el oligodendrocito expande su membrana y la enrolla alrededor del axón para formar estas vainas de mielina. A este pedazo, por ejemplo, verde, lo que llamamos vaina de mielina. Y una vaina es algo
cilíndrico, tubular, una vaina, las vainitas, por ejemplo, que uno consume a veces, ¿no? Entonces, es eso, la vaina de mielina simplemente es el resultado del enrollamiento de la membrana celular del oligodendrocito alrededor del axón, ¿sí? Y va a estar sujeta, como les decía, van a haber lípidos en la mielina, van a haber lípidos y proteínas, va a estar sujeta por proteínas, ¿sí? De las cuales contaré un pedacito. Algo muy curioso, por ejemplo, el oligodendrocito, es que un oligodendrocito puede mielinizar o formar vainas de mielina en 50 axones distintos, o sea, se vale para poder formar diversas vainas de mielina. En el caso, por ejemplo, de la célula de Schwann, que es la responsable de la mielinización en el sistema nervioso periférico, una célula de Schwann mielinizante por nervio, ¿sí? Entonces es como que más especializado. Aquí este oligodendrocito es como un pulpo, puede mielinizar varios axones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un poco bastante, no quiero profundizar mucho porque la verdad que es bastante amplio, podríamos hablar solamente de oligodendrocitos durante una hora sin parar, ¿sí? Pero algo que me parece muy interesante y relevante para la investigación, si es que alguien alguna vez está interesado, es que toda célula expresa ciertas proteínas, ¿sí? Que justamente en el laboratorio nos permiten o nos permite a nosotros poder marcar, poder trazar y ubicar para poder caracterizarlas, ¿no? Y a lo largo de la vida, ¿sí? Del oligodendrocito se expresan diferentes proteínas, ¿no? Por ejemplo, un oligodendrocito maduro, y cuando hablo de un oligodendrocito maduro quiero decir un oligodendrocito con capacidad mielinizante, con capacidad de poder realizar su trabajo de manera eficiente, por ejemplo, expresa MAG, que es la proteína o la glicoproteína asociada a la mielina, ¿sí? MOP, ¿sí? MBP, que es la proteína unida a la mielina. Principalmente se usa siempre MAG, MOC, MBP, PLP, ¿no? Acá están, acá abajito, ¿sí? Son proteínas que nos permiten a nosotros identificar si es que hay mielina producida y si hay oligodendrocitos que están presentes produciéndola, ¿no? Obviamente esto es una simplificación muy amplia. Dentro de nuestra investigación no solamente hacemos tinción con inmunohistoquímica, sino también hacemos western, tenemos que hacerlas real time, ¿no? Pero tenemos al menos, sabemos a dónde ir. Vamos a buscar por MAC, por MOC, por MBP, por PLP, que son proteínas relacionadas a los oligodendrocitos y a su capacidad mielinizante. Como ustedes pueden ver, acá hay varias células, ¿no? Y quiero que lleven su atención a esta, que son justamente los OPC. OPC significa célula progenitora de oligodendrocitos, quiere decir que esta va a dar oligodendrocitos en algún lado, y quizás son las siguientes de las que quiero hablar un poquito, ¿sí? Estas células van a representar 5% de la población celular, ¿sí? Y van a ser células que bajo ciertas condiciones o que durante el desarrollo van a producir oligodendrocitos, ¿sí? Los oligodendrocitos junto con los astrocitos, toda la macroglía, perdón, con las neuronas provienen de una capa del embrión, de las capas germinativas, allá por medicina, primer año, embriología, 101, introducción, endodermo, mesodermo, ectodermo, bueno, el oligodendrocito, las neuronas, los astrocitos, todo excepto la microglía, todo el resto proviene del ectodermo, del neuroepitelio, ¿sí? Y estos OPCs, que también salen de allí, en condiciones de injuria, por ejemplo, de daño, van a poder diferenciarse a oligodendrocitos, ¿no? Entonces los OPC, su mismo nombre dice progenitora de oligodendrocitos. Son células que se caracterizan, por ejemplo, por la expresión de PDF receptor alfa, ¿sí? Platelet derived, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, está al revés, en inglés está al revés, factor derivado de crecimiento derivado de plaquetas, el receptor de ese factor, y también expresan NG2. Nuevamente, nos ayudan a identificar en el laboratorio si estoy enfrente o estoy viendo un maduro o estoy viendo un precursor, ¿no? Y estas también pueden contribuir, ¿sí? También los OPCs, ciertas condiciones pueden contribuir también a producir otro tipo de glía que no sean oligodendrocitos. Es recontra compleja la situación. Incluso nosotros que tenemos bastante tiempo, tenemos que hacer el dibujo para poder ver por dónde. Hay muchas maneras incluso de estimular esta diferenciación. En esta foto, por ejemplo, se estimula la diferenciación
usando EGF, ¿no? El factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Entonces, existen bastantes maneras, pero estas también son parte de la célula de la glía y también juegan un rol muy importante en el proceso de remielinización, por ejemplo, en el caso de que haya un daño en el sistema nervioso. Otras células que son interesantísimas y muy chéveres de estudiar son los astrocitos, ¿sí? Y los astrocitos, por ejemplo, una de las principales características por las cuales son conocidos es porque terminan formando parte de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Los astrocitos poseen unos pies, se le llama unos podocitos, pies chupadores se le dice a veces, que se adhieren, ¿sí? a la vasculatura y junto con otro tipo, con otras contracélulas, ¿sí? Las células endoteliales, ¿sí? Terminan formando esto que se denomina la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una de las tantas barreras, ¿sí? que tiene el cuerpo, ¿no? También hay una barrera ocular, óculoencefálica, si no me equivoco, hay una barrera testicular también, que tiene que ver con testículo sanguínea, pero hay muchas barreras en el cuerpo. Esta es una de las tantas. La hematoencefálica o hematotesticular o hematoocular son ejemplos de barreras, ¿sí? Otra cosa interesante sobre estas células que son bastante bonitas, son estrelladitas, ¿sí? De allí su nombre, ¿sí? Es que también secretan sustancias. Y así como las neuronas tienen sus neurotransmisores, bueno, los astrocitos, lo que secretan, se ha denominado gliotransmisores, ¿no? Quizá antes de entrar a esta charla ustedes sabían que existen neurotransmisores. Bueno, ahora también saben que existen gliotransmisores, o al menos en el mundo de lo que yo suelo llamar la gliobiología, o lo que se suele llamar la gliobiología, hablamos de gliotransmisores. ¿Quiénes son? Glutamato, serina, ATP, ¿sí? Son ejemplos de gliotransmisores secretados por los astrocitos. También van a ser importantes, por ejemplo, para el almacenamiento de glucógeno, ¿no? El glucógeno, ustedes saben, por glucogenogénesis podemos obtener glucosa, y si están en contacto con la vasculatura pueden proveer incluso al cerebro y al tejido nervioso, a las neuronas, de glucosa que pueda permitirles sobrevivir. Entonces, son células bastante interesantes, ¿sí? Incluso también están monitoreando la calidad de la sinapsis. Si es una sinapsis aberrante, está funcionando bien, está haciendo un reciclado demasiado excesivo de los neurotransmisores, ¿no? Son células que están siempre vigilantes. ¿Qué expresan? ¿Cómo las podemos identificar en el laboratorio, en la mesada? GFAP, ¿sí? Es una proteína expresada, por ejemplo, por los astrocitos y que nos ayuda justamente a poder diferenciarlas en tinciones de inmunohistoquímica con fluorescencia, ¿no? Por ejemplo, miren esta belleza de astrocito, ¿no? Con sus prolongaciones, ¿no? Y hay algo muy curioso: los astrocitos y el siguiente grupo de células poseen fenotipos, ¿sí? O sea, poseen formas, ¿sí? Que van a estar determinadas dependiendo, por un lado, del ambiente en el que se encuentran, ¿sí? Y también de las citoquinas que puedan secretar, ¿sí? Y aquí entramos a una especie de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Cómo se activó y cómo fue hacia ese lado, y cómo luego puede cambiar, o qué produce el cambio de fenotipo, ¿no? Es una discusión que incluso sigue abierta, ¿sí? Sabemos un montón, pero los mecanismos, cada vez que uno va ampliando el horizonte en un lado, se sigue haciendo más preguntas. Pero los astrocitos tienen dos fenotipos: el fenotipo A1 y el fenotipo A2. El fenotipo A2 es el que está más relacionado con, por ejemplo, la neuroprotección y la reparación neural. Cuando tenemos en el ambiente eh, astrocitos de tipo A2, estamos contentos, porque quiere decir que, bueno, es un espacio antiinflamatorio y no queremos, la verdad, en ningún lado, pero especialmente en el cerebro, una inflamación descontrolada, ¿no? Y también hay, obviamente, un fenotipo proinflamatorio, ¿no? Con secreción de citoquinas propiamente inflamatorias, interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Que secretan justamente estas proteínas, que lo que contribuyen es a generar un espacio mucho más proinflamatorio, que es no tan necesariamente adecuado, ¿no? Entonces, con esta última célula culminamos eh, la porción de la macroglia. Recuerdan que teníamos dos grandes grupos, la macro y la micro. Ahora vamos a hablar un poquito de la micro. Por favor, me van avisando de tiempo, porque yo me suelto a hablar No te y preocupes no por el paro. tiempo, porque tenemos cuenta pro, así que pues Genial, perfecto, genial, excelente.
Muy bien. Y luego tenemos a la microglía, ¿no? Ya hablamos de la macro, de la micro. Y la microglía es mi glía favorita. Con esta glía me encariñé. Yo soy muy fan de la microscopía y esta fue la glía que quizá me ha dado más satisfacción de trabajar, ¿no? Y la microglía justamente son células bastante chiquitas, ¿sí? Y son interesantes porque, recuerdan que yo les había dicho que el oligodendrocito provenía del ectodermo. Ectodermo, cuando hablamos de ectodermo, es esta capa germinativa que va a dar origen a todo lo que sea neural, ¿sí? Ectodérmicas también son los astrocitos, ectodérmicos de origen también son los OPCs, ¿sí? Pero las microglía no es ectodérmica. La microglía viene del mesodermo, es de origen incluso mieloide, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Durante el desarrollo, estas células del mesodermo o estas células del mesodermo progenitoras de la microglía van a ingresar al sistema nervioso en desarrollo y van a colonizar el sistema nervioso y allí van a dar origen a la microglía que hoy conocemos, ¿no? Entonces, son foráneas, son las invasoras, ¿sí? Y justamente por ser invasoras tienen también características bastante particulares. La microglía es quizás su principal característica, es la de ser los macrófagos profesionales del sistema nervioso central. Un macrófago es aquel que se va a comer todo lo que no debería estar allí. Si hay proteína, como por ejemplo ocurre en el caso de enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, donde hay destrucción de mielina y hay restos de mielina, resultado de esa destrucción, la microglía viene y plup, 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 come, ¿sí? Eh, Permitiendo justamente o tratando de permitir un proceso de reparación, ¿no? Entonces, van a ser conocidísimas, ¿sí? Por esto, por la limpieza, por el cleaning del debris, ¿sí? Tratar de limpiar todo ese debris de celular, ¿sí? Aparte de eso, también van a secretar citoquinas, porque hacen macrófagos, ¿sí? Sistema inmune, ¿sí? Secretan citoquinas y también van a secretar, y esto es muy importante, ¿sí? Factores neurotróficos. Y estos factores neurotróficos en particular van a tratar de influir en la diferenciación de los OPCs, influir en estas células que eran progenitoras ¿de quién? De oligodendrocitos. Y si esa microglía secreta factores neurotróficos que estimulan a los OPC a que se conviertan en oligodendrocitos, ahí tenemos una posibilidad de investigación que nos pueda permitir ver cómo estimulamos ese sistema para poder reemplazar oligodendrocitos muertos, por ende reemplazar la mielina que ha sido destruida. Entonces, por ahí ya les voy dando una idea de por dónde va nuestra investigación. Aparte de eso, al ser macrófagos profesionales, son parte de la inmunidad innata, por lo tanto van a reconocer DAMPs y PAMPs, y es muy interesante, esto lo observamos en el laboratorio, lo reporté a mi director, les digo, esto es interesantísimo. Cuando hay una lesión desmielinizante, o sea, cuando hay una situación de daño cerebral, ¿sí? Eso va a haber una respuesta inflamatoria. Cuando uno se golpea cualquier tejido del cuerpo, hay una reacción inflamatoria. Pasaba algo muy interesante. Alrededor de los vasos sanguíneos del cerebro, o sea, uno cuando hace un corte, ¿sí? El cerebro está repleto de vasos, puede a veces encontrar vasos sanguíneos. Y lo más interesante era que había un montón de microglías como si hubiese una reunión de microglías en las paredes del vaso sanguíneo. Eso nos llevó a pensar, ¿será acaso que la microglía se está comunicando con algo que esté dentro del vaso sanguíneo y por lo tanto está ahí? Y claro, obviamente se estaba comunicando quizás con células B, linfocitos B, linfocitos T, que puedan estar viajando en la sangre, porque la sangre va a todos lados, ¿sí? Y por lo tanto estableciendo una comunicación con la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces son células espectaculares, ¿ah? Y aparte de eso, que están constantemente vigilando el ambiente celular. ¿Mm? Constantemente vigilantes, ¿sí? Y también son responsables de algo que se denomina la poda sináptica, ¿sí? La poda sináptica, ¿cuántas cosas, por ejemplo, nosotros terminamos? Esto no es, o sea, voy a ser bien reduccionista, pero es para ilustrar un poco nada más, ¿sí? Por ejemplo, sinapsis que ya no sirven, que ya no están siendo utilizadas, ¿sí?
se va remodelando la sinapsis, conexiones que ya no son necesarias, conexiones aberrantes. La microglía se encarga, como son limpiadoras de todo, ¿sí? De darle remodelado a esa sinapsis, ¿sí? Entonces, allí tenemos esta labor justamente que tienen es como un arbolito, ¿no? La poda de un árbol. Uno tiene que dar forma y mantener la sinapsis. Son responsables del mantenimiento de la sinapsis. Esto es simplemente para ilustrar esta imagen, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es que se producen? Bueno, son de origen mieloide, son del mesodermo, ¿sí? Invaden en etapas tempranas del desarrollo del sistema nervioso y luego se terminan diferenciando y formando un pool de microglías derivadas o derivadas del embrión, se denomina así, ¿no? Porque vienen porque derivan de las células mesodérmicas y por lo tanto son de origen mieloide, ¿sí? Bien. Y también, como les había mencionado, los astrocitos tienen fenotipos, ¿sí? Y la microglía tiene también sus fenotipos. Y en la microglía está un poco más incluso, bueno, voy a decir, conocemos más de la microglía en comparación a los astrocitos, pero a pesar de que conocemos más de la microglía, también no conocemos mucho de la microglía, ¿no? Fue para nosotros incluso muy difícil en el laboratorio poder hacer esta distinción entre la M1 y la M2. Es complicadísimo tratar de diferenciar los fenotipos que se encuentran. Lo logramos por real time, pero hacerlo por inmunofluorescencia fue complicado, ni siquiera in vitro, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero se pueden estudiar, se pueden estudiar con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, ¿no? Y también hay un fenotipo M1 y hay un fenotipo M2, ¿sí? Siempre el fenotipo M2 es el antiinflamatorio, miren, aquí, y el A2 en este caso por astrocito, ¿no? Neuroprotección, reparación neuronal, aquí el M2, ¿sí? Por microglía 2, incluso miren acá 2A, o sea, quiere decir que hay un 2B, ¿sí? Es amplísimo, ¿sí? Son las que están relacionadas con, o son microglías de tipo antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque principalmente, por ejemplo, son aquellas que secretan interleuquina 10. La interleuquina 10 es una citoquina antiinflamatoria, ¿no? Y luego tenemos aquellas que promueven más un ambiente proinflamatorio, ¿sí? Que son la interleuquina, por ejemplo, la 6, el factor necrótico tumoral, ¿sí? Acá el no es el óxido nítrico, pero es el inos, la inducible, en realidad, o sea, sería inos, ¿sí? Y aquí también arginasa para la antiinflamatoria. La arginasa, junto con la interleuquina 10, son bueno, la arginasa es una enzima, ¿no? Y también se nos permite marcar que estamos observando una microglía antiinflamatoria. La interleuquina 10 es una citoquina, ¿no? Bien, entonces como pueden también hacerse una idea, ¿no? Estamos siempre pareciese que la inflamación es un proceso en realidad bastante común a una gran cantidad de, por decirlo, lesiones en el cuerpo. O sea, la inflamación parece ser necesaria. El tema es qué tanta inflamación es necesaria y es donde las cosas se ponen un poco turbias, ¿no? Y también, bueno, esto lo coloqué, quizá pueda ser de ayuda, no sé si esto se solicita después, pero puede ser de ayuda, pueden tomar notas también la gran diversidad de marcadores que pueden existir, ¿sí? Para identificar microglía. Aparte de que uno en el microscopio también puede darse cuenta por el tipo, por la morfología de la célula, ¿sí? Las células que están en estado normalmente activado, por decir de algún modo, ¿sí? Activadas a nivel basal porque están haciendo un trabajo constante de limpieza y tal. O sea, hay un nivel base, ¿no? Expresan estas proteínas, ¿no? Trabajamos nosotros con IVA1, con C68, y aquellas que sí están como que demasiado activadas, ¿no? Trabajan con estos marcadores. También, miren, por ejemplo, hay una gran expresión de C68, una gran expresión de IVA1, se expresa mucho más, ¿no? O sea, yo creo que si, por ejemplo, hacemos pues vamos a decir, una rata estresada, ¿no? Y hacemos algunos cortes, estresada, ojo, estresada, y hacemos marcación de C68, va a tener un nivel de C68, ¿sí? Base. Pero si ahora es una rata que ha sufrido una desmilinización crónica, el nivel de C68 va a brillar en el laboratorio, ¿no? Y prácticamente eso es lo que terminamos observando nosotros con lo que les voy a contar a continuación.
Entonces yo creo que cerramos aquí un poquito el tema teórico. Voy a contarles un poco más de la investigación. La investigación gira bajo tres premisas importantes, tres conceptos importantes que son, por ejemplo, la mielinización, la desmielinización y luego el proceso de remielinización. Cada uno tiene sus procesos, ¿sí? Cada uno tiene sus actores, ¿sí? Terminan a las finales siendo los mismos, pero la diferencia es la eficiencia en que realizan su trabajo. La mielinización simplemente es el proceso a través del cual un oligodendrocito va y forma la vaina de mielina. Un proceso fisiológico, se da durante el desarrollo, para poder estar hablando, para que ustedes me estén escuchando, para que su cerebro no sea el mismo después de esta charla. Hubo un proceso de mielinización o hay un proceso de mielinización que ocurre que permite justamente establecer esa vaina para conducir los impulsos nerviosos. Ahora, la desmielinización es un proceso patológico o en todo caso es un daño causado, ¿sí? Existen muchas enfermedades neurodegenerativas, la que quizá más resuena es la esclerosis múltiple, que es quizá también un poco hacia donde se orienta nuestra investigación, ¿sí? Que es justamente el resultado de esta destrucción, ¿sí? De la vaina de mielina. Se destruye la vaina de mielina y por lo tanto, si la vaina de mielina se destruye, ese axón queda predispuesto a ser dañado, ¿sí? Por lo que se produce resultado de la desmielinización. Recuerden que si nosotros nos golpeamos, nos cortamos o algo le pasa a algún tejido en nuestro cuerpo, este va a producir una respuesta inflamatoria, ¿sí? Este va a producir una respuesta inflamatoria y en el cerebro no es la excepción, ¿sí? La desmielinización está acompañada, una de las, incluso en esclerosis múltiple, que es un proceso de desmielinización, está acompañada de un fuerte componente inflamatorio. Entonces imagínense, se va la mielina, se pierde la mielina, el axón queda desnudo, las citoquinas pueden atacar directamente al axón y degenerar el axón perdiendo funcionalidad, ¿sí? Entonces eso es de cierto modo eh, importante reconocer. Y bueno, la remielinización, y aquí entramos a la discusión polémica, es el proceso que va a intentar restablecer la funcionalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esclerosis múltiple? Cuando hay un proceso de desmielinización como la esclerosis múltiple, está genial, se desmieliniza el axón. ¿Hay mielinización? Sí. Se reclutan OPCs, progenitoras de oligodendrocito, que se diferencian a oligos, mielinizan, pero no es eficiente. Por eso es que la esclerosis múltiple tiene este tipo de esclerosis múltiple que es relapse remitting, o sea, todo como que están bien, están mal, están bien, están mal, ¿no? Y luego está la otra, que es la más crónica, primaria crónica, segunda crónica. Entonces, ese es el problema, que hay un intento de remilinizar, pero el sistema no funciona, el sistema no da, no anda. Se mieliniza, pero no es eficiente, o quizá no se mieliniza bien, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Ah, hay un micrófono por ahí encendido. Entonces, ese es el asunto y ese es donde gira también la polémica, ¿no? Que también a los investigadores nos da, bueno, ¿cómo hacemos, no? Pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Por algún lado hay que empezar. Nosotros estábamos muy enfocados en el estudio de comprender cómo sucede este proceso de desmilenización y cómo la remilinización ocurre y cómo podemos repotenciar la remilinización para garantizar luego en otros estudios o comprobar en otros estudios si esto ha sido adecuado, ¿no? Ustedes lo deben saber, en el mundo de la investigación, cuando se abre una ventanita o se tiene un resultado, se abre una ventana de posibilidades para explorar y hacer un montón de otros estudios que uno a veces quisiera, pero bueno, el presupuesto a veces no da, ¿no? Entonces, acá ilustrativamente, ¿no? Todo bien, remilinización, se puede remilinizar y se puede recuperar cierta función o simplemente no remielinizar o simplemente remilinizar y no ser eficiente y no se recupera función del todo. La esclerosis múltiple es bastante brutal, ¿sí? Hay un gran grupo de nervios, que es, por ejemplo, el nervio óptico, de allí, por ejemplo, la ceguera, la pérdida de visión, ¿sí? La dificultad para desplazarse, la falla eh, de los esfínteres, que también están de cierto modo controlados por contracciones
promovidas por sistemas nerviosos, ¿no? Entonces, es una enfermedad bastante compleja de entender, ¿sí? Y con síntomas bastante brutales, ¿no? A ver, creo que se colgó. No, Si no, deja de compartir la pantalla y vuelve a compartir. a ver, dejar de compartir. ¿Cómo hago dejar de compartir? Arriba debe decir algo de dejar de compartir. Ah, Donde, ya, espérate, espera. Sí, creo que ya lo vi. Ah, ya, dejar de compartir. Listo, a ver, a ver, vuelve a compartir. ahí vamos. Ahora se ve. Sí, sí se ve. ¿Lo puedes cambiar? No, espérate, entonces creo que es un problema con el PowerPoint. A ver, déjame ver. Uy, veníamos tan bien. A ver, déjame. Pues, A ver. Voy a reiniciarla. Tuve problemas con la computadora hace 2 días. Me borró todo el Microsoft. Entonces tuve que hacer la presentación en Google. Así que bueno. o A si ver. no, lo puedes guardar en PDF. Y PDF también, a ver. Ah, mira, que no pasa. Ah, ahí pasó. Ahí Ahí está. está, ahí está. Listo. Ahí pasó. Entonces, creo que estamos ahora en la diapositiva que dice cómo estudiar este proceso, ¿no? Cómo está la desmielinización y remilinización. Bueno, hay varios modelos que se pueden utilizar, ¿sí? Está el modelo, por ejemplo, de inyección, modelos tóxicos. Existen modelos tóxicos y modelos que usan ya, por ejemplo, derivados de las proteínas de la mielina para que haya una respuesta autoinmune, ¿sí? Que es quizá el más conocido, pero nosotros queríamos estudiar mecanismo de remielinización también, para ver cómo podemos afectar el mecanismo. Los modelos que trabajan el tema de hacerlo autoinmune no producen, por ejemplo, remielinización espontánea. Y la esclerosis múltiple tiene esto, de que hay remisión espontánea, pero falla. Si estuviéramos haciéndolo con el otro modelo, no tendríamos esta capacidad de estudiar mecanismo, ¿no? De reminización. Entonces, el modelo que utilizamos nosotros es el de cuprizona. Existen dos otros modelos. La lisolecitina se inyecta, ¿sí? Bromuro de tidio también se inyecta, causan en el bromuro de tidio, se intercala en el ADN, ya no permite la transcripción ni replicación, por lo tanto la célula, el oligodendrocito principalmente, muere por apoptosis. Y la cuprizona no se inyecta, esta se da en comida a los animales, ¿sí? Entonces, esta se mezcla con la comida, terminamos nosotros haciendo galletitas de comida para ratas y con cuprizona, ¿sí? Y lo que hace, su nombre dice cupri, tiene que ver con el cobre, ¿sí? Recuerdan ustedes que yo les decía que el oligodendrocito tiene un citoesqueleto que es bastante adaptable y flexible y que por lo tanto tiene que hacer toda una membrana para cubrir 50 axones, una demanda metabólica bastante alta, ¿no? El cobre es fundamental en la cadena transportadora de electrones y por lo tanto la cuprizona, al ser un agente quelante, secuestrador de cobre, ¿sí? No permite que el oligodendrocito cumpla con su función metabólica, con su demanda metabólica y muera por apoptosis. Entonces, así causamos la desmielinización en las ratas que estudiamos, ¿sí? A ver, pregunta, los leo ahí rapidito en el chat. ¿Cuál creen ustedes que está desmielinizado, que ha perdido mielina? ¿El A o el B? A ver, rapidito, es una letrita nada más, así que están atentos, los que están atentos. ¿A o B? El A. El A desmielinizado. A ver, ¿quién más? Escucho propuestas. La compañera se arriesgó y dijo A. El B. Por el El B, B. 50-50. ¿Cuál? Por el chat están diciendo, ya hay dos. Ah, hay dos con B. Ahí está, el B. B, hay tres con B. Bueno, bien. Sí, es la B. Perfecto. Es B porque si se dan cuenta, esto es una tinción, ¿sí? Entonces, este es el cuerpo calloso, recuerdan lo que conectaba a los dos hemisferios, y este se ve un poquito más tenue. Sí, quiere decir que esta tinción, que es un Sudan Black, que se utiliza para teñir lípidos, ¿sí? Ha tenido menos de qué prenderse. Y si hay menos de qué prenderse y se prende de lípidos y los lípidos están en la mielina, si hay menos mielina, por lo tanto se va a ver menos fuerte. Así nosotros comprobamos, por ejemplo, que nuestra desmielinización ha funcionado. Aparte también de que se pesan los animales. Un animal con
cuprisona en la dieta. Recuerden, la cuprisona es lo que los desmieliniza, pesan mucho menos, están flaquitos. También por otro lado, el pelaje, las ratas son muy cuidadosas con su pelaje, está feo, ¿sí? El pelaje está feo, están un poco tímidos, pero el que está sano está normalazo, ¿no? Entonces, aparte de lo que observamos comportamentalmente, ¿sí? También tenemos el pesaje y también tenemos justamente la tinción por Sudan Black, que nos permite evaluar si ha habido pérdida en el cuerpo calloso, si ha perdido mielina, si la desmielinización ha ocurrido. Entonces, creo que es un poquito lenta mi presentación. A ver. Ya sé por qué no pasaba. Bien, ahora aquí introduzco un tema rapidito. Bien, entonces como nos hemos dado cuenta, lo que nosotros nos planteamos en el laboratorio era, bueno, la desmielinización produce una inflamación brutal. Hay un proceso inflamatorio grande, ¿no? Entonces lo que nos preguntamos nosotros es, ¿será acaso que lo que está impidiendo una adecuada remielinización o una remielinización en todo caso es justamente este proceso descontroladamente inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿será acaso que controlando la inflamación cerebral nosotros podemos mejorar las condiciones para que haya una mejor reparación de la mielina? ¿Será esa la salida? Bueno, ahí nos decidimos, ahí es donde empezó todo. Entonces, hay unas moléculas que en Argentina hace muchísimo tiempo, este paper se los coloqué simplemente para referencia, es un paper del 2005, para que se den cuenta desde cuándo está esta discusión, más o menos siendo materia de trabajo en Argentina, el de los oligodeoxinucleótidos, los ODN, ¿sí? que son un conjunto de moléculas que se observó que poseían capacidades inmunomodulatorias, ¿sí? Se probó en diferentes sistemas, por ejemplo, en modelos para dolor neuropático, en sepsis, ¿sí? Incluso hasta en osteoporosis, ¿sí? Y se vio resultados bastante interesantes, que disminuyen reclutan células que terminan secretando factores antiinflamatorios y por lo tanto modulan la inflamación en el sistema en cuestión. Entonces nos decidimos nosotros apostar y ver, porque nunca se había hecho antes en el cerebro. No se había trabajado en el cerebro nunca, hasta que, bueno, llego yo para trabajar la tesis, ¿no? Y uno de estos, porque, a ver, a partir de los oligonucleótidos naturales, se hicieron sintéticos, ¿sí? Hace mucho tiempo. Y de la lista de sintéticos, el 504, el IMT 504, es el que probó ser efectivo o que daba resultados interesantes. Entonces dijimos, vamos a ver si lo podemos probar y ver qué pasa, porque nunca se ha hecho en el sistema nervioso central, especialmente en el cerebro. Lo inyectamos, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, apostamos por observar si es que el IMT 504 puede modular la inflamación, y si puede modular la inflamación, esa modulación de la inflamación tendrá un impacto en la capacidad del sistema de restablecer la mielinización, o de establecer o de reclutar oligodendrocitos. Bueno, nos pusimos manos a la obra y decidimos diseñar nuestro experimento, ¿no? Esto es más o menos cómo hemos venido trabajando de hace muchos años. Los ratoncitos entran a una dieta de cuprisona, ¿sí? A los 21 días aproximadamente. Y vemos que son jóvenes adolescentes, ¿sí? Entran a los 21 días, están en cuprisona por 14 días, ¿sí? Y los últimos 5 días que están en alimentación de cuprisona, se les inyecta o el IMT 504, que es este oligodeoxinucleótido, o se les inyecta salina, ¿no? Tenemos dos grupos, ¿no? Un grupo control, un grupo que ha sido alimentado con el agente desmielinizante, o sea, tenemos un grupo que está enfermo, un grupo que está sano, ¿sí? Y en ambos grupos inyectamos a unos con el IMT para ver si hace algo y a otros con salina, ¿no? Y luego lo que hacemos es perfundir, ¿sí? Extraer los cerebros, se fijan los cerebros, se cortan los cerebros y se analiza. Lo que analizamos nosotros es cuerpo calloso, ¿sí? Esta porción de aquí, y ver, bueno, si se revierte esto, ¿no? Ver si es que podemos revertir esto, si podemos observar células, infiltración, ¿qué podemos observar? Grande fue nuestra sorpresa
¿sí? Cuando observamos, por ejemplo, bueno, y los sacrificamos a diferentes ventanas temporales, ¿no? Al inicio, ¿sí? Por ejemplo, estamos aquí evaluando IVA, que son marcadores para microglía, o sea, ya apunten ustedes inflamación, microglía, inflamación, ¿no? Y acá tenemos los días a los cuales nosotros sacrificamos a los animales, ¿sí? Estas son ilustraciones de las microfotografías que hicimos, ¿no? Tenemos en este caso 3 grupitos, ¿sí? Los controles, que solamente inyectamos salina. ¿Por qué solamente salina? Por un lado, porque el IMT 504 se nos daba bastante poquito, la verdad, no nos pertenece al laboratorio, solo que ellos vieron en nuestra propuesta una ventana para explorar el sistema nervioso central que nunca antes se había hecho. Entonces dijeron, bueno, vamos a darles esto. Entonces hay que alicuotar para que alcance para todo, porque bueno, no estamos en los tiempos no estábamos para regalar eh, así IMT porque entonces dijimos, bueno, los controles, además de una molécula bastante estudiada, la biodisponibilidad ha sido bastante estudiada, entonces dijimos los controles con salina. Más adelante nos dieron un poquito más, hicimos control IMT-504. Entonces tenemos 3 grupos, controles. Gris van a ser los que están enfermos, pero tienen salina, ¿sí? Y los negritos son los que están enfermos, pero tienen la molécula, ¿sí? Al inicio, no hay diferencia entre los grupos que están enfermos, ¿sí? Casi parecen bastante similares, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, observamos especialmente en el día 7, ¿sí? Diferencias significativas con respecto a aquellos que habían sido inyectados con el IMT 504 con respecto a los que habían sido inyectados con solución salina de grupo enfermo, ¿no? Entonces, eso nos señalaba a nosotros que hay un grupo de IVA, o el grupo de IVA de células inflamatorias ha disminuido, ¿sí? En el grupo de animales enfermos que recibieron la inyección, ¿no? Eso se normaliza normalmente a 14-21. No muestro esta data todavía porque, bueno, solamente tomé esta primera parte, porque esto es un paper que estamos ahorita mandando para publicación. Ya se está convirtiendo prácticamente en un libro porque fueron demasiados experimentos. Eso por un lado. Entonces nos hablaba de que parece que el IMT 504 está modulando de cierto modo la inflamación a nivel en los animales que habían sido tratados con la cuprizona. La diferencia es mucho más fuerte, ¿sí? Es mucho más fuerte cuando hablamos de este subtipo de IVA, que es CD68 positiva. La CD68, recuerdan ustedes que cuando había una inflamación o una injuria muy fuerte, se disparaba. Miren, por ejemplo, cómo están los sanos. Los sanos tienen un poquito de CD68, lo que les decía. Si una rata estresada, alguien normal, le hacemos un CD68, va a tener algo de inflamación. Miren la cantidad de inflamación que tiene una rata enferma, ¿no? Es bastante. Pero miren la diferencia con la rata que recibió C68, ¿no? Obviamente, digo, pierde la belleza cuando uno lo presenta así crudo en una imagen, pero verlo al microscopio es prácticamente una experiencia de blanco-negro. Era así de brutal la diferencia entre los C68 que recibieron, los enfermos que recibieron la inyección del oligonucleótido comparados a aquellos enfermos que tenían solo la salina. Entonces, cuando hicimos C68 nos convencimos de que el IMT tenía un fuerte papel, jugaba un rol muy importante en la regulación de la inflamación en el sistema nervioso central, resultado de una disminución por cuprizona en un modelo de rata. Esto hecho en rata, ¿sí? Y entonces fuimos a ver qué pasaba, ¿sí? ¿Qué pasaba ahora con el otro tema? Ya estábamos hablando de inflamación, fuimos a ver ahora qué pasaba con el tema de el reclutamiento de OPCs y la remilinización. Para nuestra sorpresa, ¿sí? Al día 7, ¿sí? Al día 7 de evaluar el efecto del IMT 504 en el grupo de animales enfermos, aquellos que recibieron la inyección tenían mucho más células positivas para OPC. Y eso nos hizo pensar, entonces esto tiene la capacidad de poder reclutar células progenitoras de oligodendrocito y permitir posiblemente que éstas se puedan diferenciar
¿sí? En células maduras oligodendrocito. Entonces, como que nos juntaba un poco la historia, ¿no? Regulamos la inflamación y, si ustedes se dan cuenta, en 7, al día 7, baja este C68, y justamente en ese día 7, donde también observamos este pico, ¿sí? De células positivas para PDGF receptor alfa, que era el marcador que utilizábamos nosotros para diferenciar a los OPCs, ¿no? Y luego fuimos más adelante y evaluamos justamente el tema de MAG. MAG es una de las moléculas, de las proteínas, glicoproteína, para hablar más técnicamente, que justamente están expresadas o es marcador de un oligo maduro, ¿no? Y para nuestra sorpresa, ¿sí? Al día 7 no ocurre mucho, pero al día 10 es donde observamos, ¿sí? Este despegue de oligodendrocitos mielinizantes maduros, porque este es el MAG, es un marcador del maduro, de aquel que mieliniza, ¿sí? Siendo significativamente distinto. Entonces, eso nos hablaba de que estábamos enfrente de un fenómeno, pegamos el grito en el laboratorio, de una posibilidad terapéutica, y estas fueron inyecciones subcutáneas, ¿ah? Subcutáneas. Luego hicimos inyecciones intracraneales también, pero bueno, no me quiero expandir mucho por el tiempo, pero nos daba a nosotros la posibilidad de poder decir que estamos enfrente de algo que podría potencialmente ser importante para encontrar o trabajar hacia una terapia que pueda suplir las necesidades o suplir la funcionalidad en casos, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, obviamente, luego hicimos 14, 21, hicimos también trabajos de real time, ya no identificando MAC, pero identificando MVP, y corroboramos este dato a 10, que a 10 días el MVP se expresa muchísimo más. Y eso pues también daba soporte a estos hallazgos. Ahora lo que nos hemos planteado hacer es estudios de funcionalidad, tratar de hacer estudios funcionales, ¿sí? Que nos permita, por ejemplo, evaluar la conducción del axón, ¿no? Incluso ustedes, o sea, es como que blanco y negro, y para serles sinceros, es así. Incluso es muy sorprendente cómo a los 10 días, y se puede ver en esta imagen, uno puede ver los oligodendrocitos, ¿no? Estas cositas que se ven aquí, como un puntito, se pueden contar. Estos son resultados de contar oligodendrocitos uno por uno utilizando ImageJ, ¿no? Que es un contador de células. Entonces, en conclusión, lo que llegamos es que modulando el proceso inflamatorio, ¿sí? Uno puede mejorar las condiciones del microambiente celular, del sistema nervioso, y tratar de reclutar y promover la remyelinización como una futura ventana para explorar una terapia regenerativa en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas. Cerraría aquí, creo que he hablado no sé por cuánto tiempo, pero les agradezco mucho la atención que me han prestado. Y si hay preguntas, por favor, yo estoy más que abierto a seguir conversando un poquito más, quizá mostrar unas cositas más, si es que así lo desean. Muy agradecido, y espero que haya sido su agrado. Lo he disfrutado mucho y espero que ustedes también. Muchas gracias. Al contrario, Jim, muchas gracias a ti. Bien, en cuanto a preguntas, me parece que ya les estuviste respondiendo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Una pregunta. ¿Este es algún, en este caso, el que estaban utilizando, el Corpaxol, es algún derivado de la familia de algún corticoide No. que estimula el desinflamamiento? La cuprisona. Sí. La cuprisona. La cuprisona es una molécula, no es un derivado, es una molécula, o sea, no es un, ¿dijiste corticoide? Sí, o sea, por decir, en el caso por decir, de prednisonas o No, que son también desinflamatorios, claro. pero